Buenos días a todos. Muchísimas gracias por uniros a nuestra sesión sobre Continua Expense Management 2025 R1, la nueva versión de nuestra solución de gestión de gastos completamente integrada con Business Central. De nuevo, agradeceros a todos que podáis uniros hoy a nuestra sesión, que nos dediquéis un rato de vuestro tiempo para ver esta sesión sobre las novedades de la nueva versión 2025 R1 de Continua Expense Management, nuestra solución para gestión de gastos completamente integrada dentro de Business Central. Como siempre, comenzar con una pequeña introducción o presentación del equipo de Continua España, a los cuales estamos siempre dispuestos a ayudaros en cualquier área que podáis necesitar. Por parte de nuestro equipo, Javier Pérez, Partner Account Manager, y luego nuestro equipo técnico, Guillermo, José María, Pedro y Yumeli, nuestra especialista en Expense Management y quien va a conducir la sesión de hoy, y yo mismo, por supuesto, también para ayudaros, Héctor Fortea, Country Manager de Continua España. Como decíamos, estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar, y yo por mi parte os dejo en manos de Yunmeli, mi compañera Yunmeli González, quien va a conducir la sesión de hoy. Simplemente indicaros que tenéis la opción de ir dejando preguntas a lo largo de la sesión en cualquier momento. Tenéis para ello una opción tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas. Podéis utilizar cualquiera de las dos. Y todas las dudas que nos vayáis dejando, o bien las vamos respondiendo directamente en el chat o en la sección de preguntas y respuestas, o bien las resolvemos todas al final de la sesión de forma conjunta con Yumeli en tiempo real. Así que sin más, os dejo en manos de Yumeli y vemos la sesión. Muchas gracias, Héctor. Bienvenidos a todos. Buenos días. Agradecer, como siempre, vuestra disponibilidad para asistir a este tipo de eventos. El día de hoy, como sabéis, nos interesa contarles con un poquito más de profundidad todo el trabajo que ha venido realizando nuestro equipo para ir evolucionando Expense Management. Por lo tanto, hoy vamos a ver cada una de esas mejoras que hemos ido introduciendo dentro del producto para esta versión 2025 R1. Empezamos con ellas. Hago un pequeño resumen de cada uno de los puntos que vamos a revisar el día de hoy. Con respecto a ese apartado de liquidaciones, recordemos esa posibilidad de reportar gastos de manera agrupada, funcionalidad que se incluye dentro de ese módulo básico o esencial. Hemos incluido una pequeña mejora que va a permitir a los usuarios poder realizar la contabilización de esas liquidaciones de forma agrupada. Vemos en detalle más adelante. Además de ello, introducimos ese concepto para gestionar los anticipos. Si bien es cierto, veremos durante la presentación, es esa primera introducción por parte del equipo de Continua de este concepto, pero no será la versión final de esta funcionalidad. Además, hemos incluido mejoras en la gestión en los tipos de pago y os explicaré en detalle por qué hemos trabajado en mejorar este apartado, sobre todo analizando la serie de consultas que nos van llegando, no solo de nuestro lado, aquí en el entorno español, sino a nivel global, y cómo pretendemos a través de esta mejora facilitar el uso de la herramienta. Mejoras en la ficha de documentos, mejoras en esa página de reembolso de gastos, que creo que todavía sigue siendo una gran desconocida dentro de la funcionalidad de Expense. Mejoras en la visualización de los cálculos de las dietas. Campos individuales de descripción, veremos el motivo por el cual hemos introducido esta mejora dentro de la solución. Hemos incluido dentro de esas dependencias de campos el poder ampliar esa funcionalidad para aquellos campos de tipo booleano. Y además, creo que una mejora muy interesante, recordemos que en septiembre pasado, cuando liberamos la versión 2024 R2, introducimos esa posibilidad de enviar, remitir documentos que se hayan gestionado desde Expense a Document Capture para que finalicen el procesamiento allí. Ahora bien, recordemos que una de esas grandes bases de Document Capture es que esos documentos que se procesan a través de nuestra funcionalidad, en el caso de Document Capture, deben ser documentos PDF. ¿Qué pasaba o qué nos estaba sucediendo con aquellos documentos que nuestros usuarios a través de Expense estaban reportando? Y lo que estaban reportando era una imagen, porque pues capturaban una foto de esa factura que luego iba a ser necesario gestionar a través de Expense. Por lo tanto, hemos incluido una mejora para poder convertir esa imagen que se remite a través de
expense a document capture y que se pueda finalizar el procesamiento a través de esta otra solución. ¿Okay? Entonces, si os parece, entramos en detalle. ¿Vale? Lo que os contaba, liquidaciones. Dentro de la configuración de las liquidaciones, nos vamos a encontrar a partir de esta versión una funcionalidad, un nuevo parámetro que nos va a permitir seleccionar cuál es el método de agrupación de esas contabilizaciones. ¿Okay? Vamos a tener a partir de ahora 3 opciones. ¿Vale? Y veremos durante la sesión 2 de ellas. ¿Por qué? ¿Por qué 2 de ellas? Porque en el pasado, si recordamos, cuando contabilizábamos una liquidación, lo que ocurría es que íbamos a generar tantos movimientos contables como gastos encontrábamos dentro de esa liquidación que había sido reportada por el usuario. Por lo tanto, esa configuración con la que ya contaba la solución será igual al parámetro blanco. ¿Ok? Y añadimos estas 2 nuevas funciones, nuevos parámetros que nos van a permitir entonces decidir cómo queremos contabilizar esa liquidación, bien sea por una entrada única o por entradas separadas, ¿vale? En función del tipo de documento. Y cuando hablamos en función del tipo de documento, entonces hacemos referencia a si hemos reportado dentro de esa liquidación gastos, kilometrajes o dietas, ¿vale? Entonces, si me permitís, me muevo al entorno que he preparado para vosotros y primero que nada vamos entonces a esa configuración. Nos trasladamos a esa configuración de expense y en el apartado liquidaciones entonces nos vamos a encontrar este nuevo parámetro que nos va a permitir decidir cómo queremos que se contabilicen esos movimientos o cómo se desplieguen la contabilización de esos movimientos en el caso de las liquidaciones. Por defecto, también he de comentar en el momento de esa configuración inicial, por defecto el parámetro que queda seleccionado es entradas separadas por tipo de documento. Es decir, si esa liquidación el usuario ha reportado, por ejemplo, gastos y kilometrajes, entonces tendremos un apunte contable por la globalidad de los gastos y uno para el kilometraje. ¿Vale? Y por lo tanto, a tener en cuenta que a partir de ahora, cuando despleguemos esa configuración inicial, el parámetro inicial será ese entradas separadas por tipo de documento. Por supuesto, vamos a poder, antes de empezar a trabajar, decidir cuál es el funcionamiento que queremos dar en este caso para esta funcionalidad. Entonces, si me permitís, vamos a generar una liquidación. Vamos a abrir el simulador y con ello también recordamos un poco el proceso por el cual los usuarios de manera sencilla van a poder reportar esos gastos que van ejecutando vinculadas a su actividad laboral. Nos logueamos a la aplicación móvil. Recordemos que los usuarios de gastos no necesitan tener una licencia asignada de Business Central, simplemente una cuenta de correo electrónico que nos permita acceder a la plataforma correspondiente. En este caso, nos vamos a ir a nueva liquidación y aquí vamos a construir una nueva liquidación. Recordemos que para las liquidaciones, primer paso, vamos a darle nombre a ese documento que es el que nos va a permitir luego vincular tantos gastos, kilometrajes o dietas se hayan ejecutados durante un periodo en concreto. Entonces, vamos a llamarle tipo documento. Creamos y a partir de este paso, entonces, recordemos, tenemos la posibilidad de ir vinculando gastos, kilometrajes o dietas. En este escenario que he preparado para vosotros, todos los módulos de la solución están activos. Por ello, dentro de la aplicación móvil se visualizan cada uno de esos parámetros. Venga, vamos a vincular un gasto. En este caso me voy a apoyar en esa funcionalidad de recibos que nos permite capturar ese documento de manera previa para que en el momento en que el usuario tenga disponibilidad de poder reportar sus gastos, entonces construir dicha información. Vamos a seleccionar un par de documentos, en este caso uno que hace referencia, por ejemplo, a comida. Y guardamos. Y vamos a seleccionar algún otro documento adicional y nos iremos por aquí, por ejemplo.
Vamos a seleccionar el tipo de gasto. Tenemos por aquí. Y le indicamos una pequeña descripción. Perdón. Y guardamos. Además, dentro de este escenario vamos a insertar también entonces un kilometraje. Por ejemplo, un Madrid. Barcelona. Y recordemos que la funcionalidad de kilometrajes cuenta con integración con Google Maps, por lo tanto el usuario va a poder seleccionar la ruta ejecutada para ese trayecto que está reportando. Entonces veremos dentro de la estructura de ese trayecto, de ese kilometraje reportado, la posibilidad de seleccionar la ruta ejecutada. Me va a permitir navegar entre las posibles rutas a ejecutar para dicho trayecto. Seleccionamos un trayecto, indicamos el propósito de este trayecto y guardamos. Recordemos que cuando trabajamos con ese módulo de kilometraje, siempre vamos a visualizar estas tres opciones. Recordemos, primera opción es guardar ese trayecto Madrid-Barcelona y crear uno de vuelta. ¿Por qué crear uno de vuelta en formato borrador? Porque si dentro de la estructura de la solución de vuestro cliente se han añadido campos personalizados que pueda verificar esa información, modificar en caso de ser necesario. Segunda opción, guardar y continuar desde. Enviaríamos ese Madrid-Barcelona y automáticamente se crearía un siguiente viaje donde el origen sea, en este caso, Barcelona, para que el usuario de manera sencilla pueda seleccionar el siguiente destino. En este caso, vamos a optar por ese guardar. Y por último, vamos a reportar una dieta. Recordemos que en el caso de las dietas, esas asignaciones que pueden tener las organizaciones para subsanar o compensar esos trayectos que hacen los empleados o esos conceptos más arraigados quizás a esa manutención, pues que pueda el usuario reportar de manera sencilla, simplemente indicando el inicio y el fin de esa dieta, de esa correspondencia de asignación. Entonces vamos a, si me lo permitís, vamos a movernos un poquito más atrás en las fechas y vamos a seleccionar que empezamos el día martes, por ejemplo, y que finalizamos el viernes pasado. Indicamos una pequeña descripción y guardamos. Con esto, el usuario ya estaría en disposición de poder entregar esa liquidación. Por lo tanto, el usuario, desde el punto de vista de usuario de gasto, siempre tendrá visibilidad de esa información desde el historial. ¿Okay? Nos movemos a Business Central. Sincronizamos. Por supuesto, bajo la estructura que tenemos definida, vamos a poder visualizar desde el punto de vista financiero toda la información remitida por parte del usuario. En el caso de los gastos, vamos a poder desplazarnos por cada una de la información que se encuentra dentro de ese apartado. En este caso, dicha liquidación se encuentra en estado pendiente de aprobación. En este caso, vamos a ejecutar la aprobación simplemente desde el punto de vista de usuario financiero dentro de Business Central, pero recordemos que hay la posibilidad de ejecutar esa aprobación a través del portal de Continia. En este caso, aprobamos esta liquidación, volvemos a esa liquidación y registramos. Una vez registrada, si nos movemos a esas liquidaciones registradas, a esa histórico, entonces vamos a poder visualizar cómo se despliegan esos movimientos de empleado en función de las casuísticas que tenemos dentro de la estructura. Un segundo que he entrado donde no corresponde, aquí. ¿Vale? Entonces vamos a poder ver la diferencia entre los tipos de documento y en el caso de que tuviésemos la configuración relacionada con
una entrada única, entonces la visualización que tendrían a nivel de movimientos de empleado sería la globalidad de esa liquidación que se está contabilizando, ¿vale? Esto venía siendo un requerimiento por parte de vuestros clientes, de forma tal que a través de funcionalidad se pueda decidir cómo se quiere trabajar la contabilización de esos movimientos en el caso de las liquidaciones. No hemos querido cambiar la configuración de forma radical, sino que sea decisión de parte del usuario cómo quiere trabajar con respecto a esa contabilización, ¿vale? Venga, seguimos adelante y nos movemos y os explico ese concepto, esa gestión de anticipos. ¿Qué hemos hecho desde el equipo de Continia? Pues hemos creado un nuevo tipo de gasto que nos va a permitir entonces trazar y que sea el usuario de gasto a través de esa aplicación móvil o a través del portal web quien haga la solicitud de ese anticipo. Además, nos hemos aprovechado de los tipos de pago para poder configurar a través de los tipos de pago el comportamiento que queremos para esa cuenta de contrapartida en el caso de que se seleccione ese concepto de anticipo de efectivo. Entonces, si me lo permitís, volvemos a ABC y en este caso navegamos a esos tipos de gasto, donde de forma predeterminada, una vez que se instale la solución, veréis ese nuevo concepto de anticipo de efectivo, en el cual va a permitir entonces al usuario poder reportar esa información. De entrada, hemos dejado que la política de adjunto sea recomendado, ¿vale? Recordemos que esa política de adjunto, cuando está configurada como recomendado, quiere decir que en caso de que el usuario no adjunte ningún documento al gasto que está reportando, va a recibir un mensaje de alerta indicando que pues, se está dejando ese documento por adjuntar. ¿Por qué hemos dejado esa política de entrada como recomendado? Para también tener en cuenta qué sucede con esos anticipos de efectivo que se están obteniendo de parte de algunos empleados simplemente con ir al cajero, tienen una tarjeta corporativa asignada, van al cajero, hacen el retiro de efectivo y que puedan, con ese pequeño justificante que entregan los cajeros electrónicos, poder también reportar ese anticipo. ¿Okay? A nivel de tipo de pago, entonces nos encontramos, por ejemplo, con ese concepto de dinero en efectivo corporativo con una configuración específica. En este caso, yo he configurado que tenemos una ficha de banco que emula esa caja chica que puede haber en una organización. Por lo tanto, de manera sencilla, si nos movemos al emulador, me voy a ese nuevo gasto. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, 200 euros, ese tipo de pago dinero de empresa o corporativo, seleccionamos ese concepto anticipo de efectivo y, por ejemplo, indicamos Congreso Madrid. ¿Vale? Con esto ya tenemos para poder entonces entregar ese gasto. Recordemos ese alerta vinculado a esa política de adjunto. En este caso vamos a decirle que sí, queremos entregar ese gasto. Volvemos a BC. Seguimos mismo circuito definido para toda la tipología de gasto, por lo tanto, ese nuevo gasto se encuentra ahora pendiente de ser aprobado. Si aprobamos este documento y viajamos a ese apartado de gasto, vamos a poder contabilizar esta información. ¿Vale? Si me permitís, os muestro la ficha. Simplemente lo que hemos hecho es dar una nueva estructura a través de los tipos de gasto acompañado de un tipo de pago que nos va a permitir que el desglose a nivel contable sea específico, imputándome esa información desde el punto de vista de mi empleado. Por lo tanto, si nos vamos a esos gastos registrados, vamos a poder ver cómo desde el punto de vista contable, en este caso despliego esos movimientos de contabilidad, lo que conseguimos con esta configuración y esta propuesta inicial de parte del equipo de Continia es tener un movimiento, un saldo a favor en mi empleado y una salida de dinero a esa cuenta que hayamos definido a través de ese tipo de pago. Recordemos que en el tipo de pago vamos a poder definir
como maestro de contrapartida, un banco o una cuenta contable. ¿Okay? Continuando con las mejoras que se han ejecutado, nos encontramos con la siguiente: mejoras en cómo vamos a gestionar esos tipos de pago. ¿Por qué? Porque cuando estábamos trabajando con tipos de pago que lo que pretenden emular son esas tarjetas corporativas, nos encontrábamos con situaciones en las cuales se había asignado de manera incorrecta ese tipo de pago, el número de tarjeta de crédito a un usuario, o antes de contabilizar y posterior a haber importado un fichero, haber recibido de forma automática la información de la entidad bancaria, se detectaba que alguna de la información relacionada con la cuenta de registro, esa cuenta inicial de contrapartida o la cuenta puente que utilizamos en ese proceso de importación, era errónea. ¿Qué sucedía en esos casos? ¿Qué estaba sucediendo hasta la versión anterior? Pues nos estábamos encontrando con un mensaje que le indicaba al usuario que no se podían ejecutar ningún tipo de modificación para ese tipo de pago y para ese usuario en concreto, porque se encontraban algunos movimientos todavía pendientes de ser contabilizados, es decir, cerrar el circuito. Hemos hecho un cambio para mejorar ese proceso y que permitamos a los usuarios financieros poder modificar información relacionada, por ejemplo, con el número de la tarjeta, con esa cuenta de contrapartida o con la cuenta puente. ¿Okay? Por lo tanto, si nos vamos, por ejemplo, a la configuración de usuarios continua, recordemos que desde este apartado siempre tengo visibilidad de cuáles son los números de tarjetas de crédito que tienen asignada a mis usuarios, la tipología de pago. Y en caso de que tengan movimientos abiertos, también desde aquí puedo generar esa trazabilidad. Con respecto a la tarjeta de crédito, recordemos que este es un apartado que se puede configurar de forma manual, es decir, yo puedo indicar que Héctor tiene asignada la tarjeta terminada en 10 y que esa tarjeta terminada en 10 está vinculada con un tipo de pago que hemos dado de alta dentro de la estructura de expense, que le hemos llamado Mastercard. ¿Vale? Ahora bien, ¿qué sucede si en ese proceso inicial que yo suelo recomendar, vamos a subir por primera vez ese fichero para poder importar y conciliar esas informaciones? En el fichero tendremos la información correcta. Si a mí alguien me pide configurar el número de tarjeta que tiene asignado cada uno de mis usuarios dentro de la organización, a mí lo que se me ocurre es indicar aquí esos 16 dígitos que tiene la tarjeta bien de débito o de crédito, ¿vale? Pero nos encontramos que en función de la entidad bancaria, pues ese número de tarjeta viene informado de diferente forma. Hay corporaciones o entidades bancarias que lo que indica son los primeros dígitos de la tarjeta, guiones o asterisco en medio y luego los últimos 4 dígitos. Hay entidades que sí indican la globalidad del número de la tarjeta. Entonces, llegar a realizar una configuración aquí que nos pueda generar más ruido que ayudarnos, por eso vamos a esperar importar ese fichero. Ahora bien, en el pasado yo no podría venir aquí y eliminar esta información sin... ¿Por qué? Porque este usuario tiene movimientos pendientes de gestionar. Esta usuaria, Desiree Mendoza, tiene movimientos que había ya empezado a trabajar, ¿vale? Entonces, para facilitar ese procedimiento, poder eliminar esos números de tarjeta en el caso de asignaciones incorrectas, poder actualizar desde el punto de vista del tipo de pago, poder actualizar de manera óptima los datos de configuración de forma tal de que los usuarios financieros no se vean atados de mano con la gestión de algunos movimientos que hayan empezado su recorrido y que no se hayan configurado de manera óptima. Por lo tanto, importante cuando se haga cambio de configuración, si hay movimientos en medio, recibiréis un mensaje indicando que hay movimientos que están pendientes de ser generados y que eso no van a ser afectados dentro de la estructura de la aplicación. ¿Okay? Venga, perfecto. Nos movemos por aquí y continuamos. Hemos añadido un par de mejoras desde el punto de vista de experiencia de usuario. Con respecto a esas acciones de aprobación, ¿vale? Como veis en pantalla, y además hemos incluido también mejoras para poder navegar a las fichas de documento desde la liquidación, ¿vale? Lo que pretendemos es que la usabilidad de la solución
sea mucho más práctica, que los usuarios no tengan que, si tienen alguna duda con respecto a cómo se está visualizando la información en un apartado específico, no tengan que cerrar una ventana, moverse a otra página para poder visualizar quizás la información en una estructura que para ellos les es más cómoda. Por lo tanto, si nos movemos por aquí, nos vamos a encontrar un par de páginas que han sido modificadas y que quizás era algo que veníamos escuchando de forma reiterativa en vuestros comentarios de mejora en cuanto a la usabilidad de la solución. Por ejemplo, si nos vamos a una ficha de gasto, antes, ¿qué sucede si yo soy usuario aprobador y estoy trabajando dentro de BC? Y alguien, muchas ocasiones, nos indicaba, Yumeli, es que si yo estoy en la ficha, ¿por qué no puedo aprobar? Tengo que moverme a ese apartado específico, esos movimientos de aprobación, para que yo pueda ejecutar la aprobación de ese documento en concreto. Por lo tanto, lo que hemos hecho es lo siguiente. Desde cada uno de los apartados, gastos, kilometrajes, dietas, vais a encontrar que si accedemos a esa ficha de gasto, por ejemplo, vais a tener nuevos botones que os van a permitir gestionar esta información de manera mucho más óptima. Desde aquí, el apartado y los botones de aprobación sin necesidad de navegar a ese apartado específico de los movimientos de aprobación. Y en el caso de aquellos usuarios, sobre todo financieros, que estaban viendo gestionada la información porque el gasto se quedaba en estado abierto, porque había que corregir algún parámetro, pues le estábamos obligando de alguna manera a ir a la parte más de resumen para poder enviar esos gastos a aprobación. Por lo tanto, desde la ficha de gasto, ahora tenéis ese botón para aprobar. Si sois usuarios con los permisos adecuados, estos botones estarán habilitados. En el caso de los usuarios financieros, con permisos correspondientes, entonces van a poder enviar, cancelar o ver cuál es el circuito de aprobación que se pretende seguir dentro de la estructura en función de lo que se ha configurado en ese circuito. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener mucha mayor y mejor visibilidad. Con respecto a las liquidaciones, un comentario quizás recurrente era, vale, yo tengo dentro de una liquidación, que es una agrupación de gastos, tengo la posibilidad de ir moviéndome por cada una de las líneas que forman parte de esa liquidación en función de cada uno de esos apartados. Lo dicho, gastos, kilometrajes o dieta. ¿Qué sucedía? Pues dentro de la información, por ejemplo, de gasto, que es quizás la que genera un poquito más de dudas o que requiere un poquito más de revisión por parte del equipo financiero, estábamos mostrando el detalle o la configuración vinculada a ese gasto en modo lista, en estos campos que están aquí. Por lo tanto, desde aquí vamos a tener acceso ahora. ¿Veis ese botón de editar o ver? Antes solo teníamos ese editar que me permitía modificar los campos específicos de gasto, kilometraje o dieta, pero si clico en ver, me va a llevar a esa ficha de gasto. Estructura como si estuviésemos trabajando con gastos individualizados, donde tenemos esa visibilidad completa de la información. Sobre todo si hay campos personalizados y que los usuarios financieros se sienten más cómodos visualizando la información de esta manera. ¿Okay? Por lo tanto, tener en cuenta que hemos agregado tanto en las fichas correspondientes de gasto, kilometraje, dieta, la posibilidad de ejecutar estas acciones y desde las liquidaciones entonces también vamos a poder visualizar esos gastos o esos documentos en modo ficha. ¿Okay? Además de ello, desde ese apartado de movimientos se mejora la vista, incluyendo esos botones de aprobación, ¿vale? Sobre todo cuando trabajamos con esos movimientos individuales de gasto, si el usuario requería ir a comprobar una información de manera mucho más específica, visualizaba esta pequeña ficha y no tenía los botones de aprobación. Le obligábamos de alguna manera a comprobar ese dato que necesitaba confirmar y luego volver atrás para ejecutar esas acciones de aprobación. Por lo tanto, esa mejora desde el punto de vista de usuario, tener accesibilidad directa a esos botones de aprobación en los casos correspondientes y además desde la ficha
desde las liquidaciones poder acceder a la ficha de documento. Vale, perfecto. Ejecutamos una mejora con respecto a esta página de reembolso, que yo os digo, creo que es una gran desconocida dentro de la funcionalidad de Expense, ¿vale? ¿Qué pretendemos? Y además es una matriz que no solo tiene sentido para los gastos, tenemos sus homólogos tanto para kilometrajes como para las dietas. Pero en el caso de los gastos, en el pasado nos encontramos con una limitación con respecto a las tipologías de gastos que se estaban mostrando en este apartado. Por lo tanto, aquí voy a poder, o qué pretendemos con esta página, que los usuarios tengan un pequeño análisis para un periodo específico de fechas, por ejemplo, por importes. Yo aquí tengo muy pocos movimientos, voy a filtrar para que se visualice todo. Os explico un poquito el funcionamiento de esta página. El saldo, la suma global de gastos que ha reportado este usuario, y cuando indico suma global, aquí estaría sumarizado tanto los gastos que este usuario ha reportado en efectivo como aquellos gastos que ha reportado con una tarjeta corporativa. Luego tenemos de esta globalidad que ha reportado el usuario, qué porción de ellos son reembolsables, es decir, qué porción de ellos se ha reportado con una tipología de gasto, por ejemplo, en efectivo, que va a generar esos movimientos de empleado. Y luego tenemos el desglose de cómo se estructuran estos 3.500 euros, en este caso, por cada una de las tipologías de gasto que están creadas. Y además, si nos hemos encontrado en algún caso que tenemos un desglose de tipología de gasto que excedían 12 gastos y ahí teníamos una limitación que hemos hecho, pues ahora se va a poder navegar dentro de la estructura, es decir, vamos a poder visualizar mucho más allá de 12 gastos dentro de la estructura de esta matriz. Por supuesto, esta información se puede exportar a ese en caso de necesidad, y además también es un punto de partida para aquellos clientes que están trabajando, por ejemplo, con herramientas de informe tipo Power BI, para poder entonces empezar a trabajar y construir esos informes. ¿Okay? Entonces, tener en cuenta que si antes teníamos una limitación para versiones anteriores, lo que hemos conseguido es que si mis usuarios tienen dados de alta 15, 20 tipologías de gasto, que a través de esta matriz puedan visualizar el conjunto de la información. ¿Okay? Perfecto. Nos movemos aquí y os cuento dietas. Si bien es cierto que el módulo de dietas en nuestro entorno no es de los módulos de las funcionalidades más usadas. Sin embargo, yo os puedo decir que a finales del año pasado y los proyectos que os hemos acompañado durante este año, viene siendo una funcionalidad que se empieza a activar cada vez más. Empieza a ser una necesidad o hemos encontrado una mejor manera de explicar la funcionalidad. Pero sí, de forma interna habíamos detectado que la forma en la cual se estaban mostrando los datos o los cálculos que se realizan en función de las tarifas aplicadas no era del todo claro. Por lo tanto, se incluye un nuevo Faxbox que va a permitir al usuario, sobre todo financiero, tener claridad de cómo se están aplicando las tarifas en función de cada uno de esos parámetros que se van ejecutando. Por lo tanto, venimos por aquí. Recordemos, punto de partida sería una tarifa de dieta. Uy, perdón. Tarifa de dieta. Y no la veo. No. Si lo escribo bien, ya estaría genial. Venga. Grupos de dieta. Y dentro de esos grupos de dietas, entonces tenemos alojado las tarifas. ¿Vale? En este caso tenemos un ejemplo sencillo donde por ese concepto de alojamiento, pues el usuario va a recibir un importe de 80 euros, perdón, y en el caso de las comidas, en su globalidad 50, pero dividido en 10, 20, 20. ¿Okay? Entonces, para este escenario en concreto, si mi usuario me reportase una dieta, vamos a hacerlo desde el dispositivo móvil.
y nos vendremos al apartado de nueva dieta. Como hemos visto en el ejemplo de liquidaciones, simplemente indicar inicio de periodo. Me voy a ir un poquito para atrás, porque si no tendremos alguna concurrencia de fechas. Vamos a decirle desde el lunes 21 hasta el jueves 24, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a colocarle aquí, por ejemplo, congreso. ¿Vale? Recordad también que en el momento que indicamos inicio y fin, se genera ese cálculo de periodo, es decir, la cantidad de días sobre los cuales se va a tomar para referencia para el cálculo de esa tarifa. Se puede dejar configurado de forma predeterminada que cada uno de los conceptos que forma parte de la tarifa se apliquen de forma automática. Quiere decir que el usuario no tiene que venir a seleccionar cada uno de los conceptos correspondientes a esa tarifa o a esa dieta. En este caso, vamos a aplicarlo para todos, ¿vale? Para todos los días que están allí. Pero para que veamos un poco una variación de en qué hemos mejorado esa, cómo mostramos la información, vamos a indicar lo siguiente. Venga, para el día lunes, a este usuario no le corresponde el desayuno y le vamos a marcar que para el último día, a este usuario no le corresponde la cena y, por ejemplo, el miércoles no reporta comida porque recibió una invitación de parte de un cliente. ¿Vale? Entonces, recordemos, hemos desmarcado desayuno el día lunes, el miércoles la comida y el jueves la cena. ¿Vale? Entregamos esta dieta, venimos y a cerrar ventanas, sincronizamos, nos vamos al apartado de dietas. En este caso, el documento justo he utilizado igual a una fecha a la que ya había utilizado, pero lo que me interesa mostrarles es lo siguiente. ¿Vale? Esta información que tenéis aquí, este nuevo apartado, esta nueva pestaña donde se especifica y se ve de forma clara la cantidad de días que forman parte de esa dieta reportada por el usuario y además de forma clara ver que el usuario no seleccionó el desayuno para el primer día, la comida para el tercero y la cena para el último. Y que además la concurrencia o la aplicación de estos parámetros en función del concepto de los que forman parte de la dieta da lugar que podamos entonces tener esta información de forma más detallada. Es decir, el alojamiento le corresponden 3 días, que es la aplicación de estos parámetros que están aquí. Le corresponde comida 2 días, le corresponde la asignación total, etcétera, y aplica las correspondientes deducciones en función de estos parámetros. Por lo tanto, de forma mucho más sencilla, que el usuario pueda, sobre todo el usuario financiero, tenga acceso a esta información. De forma tal que, además, si nos vamos al detalle, si nos vamos al detalle de la dieta, un segundito, que lo teníamos. Esta era la ventana que teníamos de forma exclusiva en las versiones anteriores. Si yo quería saber cómo estaba conformada esa dieta, tenía que acceder desde el importe sin tener claridad de cuál era la aplicación del parámetro en concreto. Por lo tanto, voy a tener también, si quiero tener mayor visibilidad y ver con claridad cómo se han ido aplicando los diferentes conceptos en función de las tarifas que están configuradas dentro del grupo de dieta. ¿Okay? Entonces, mayor visibilidad para generar un mejor entendimiento, sobre todo a los usuarios financieros, con respecto a cuál es el cálculo que se ha ejecutado en función de esa tarifa configurada. ¿Okay? Por último, os cuento lo siguiente, pues esa mejora con respecto a esas dependencias de campo, incluyendo a esos campos, ese campo de tipo booleano, eh, esa conversión de imagen a PDF para aquellas facturas que son procesadas o van a ser procesadas a través de Document Capture y esos campos individuales de descripción. ¿Vale? Hacemos un recorrido rápido y sencillo por esa funcionalidad. ¿Vale? Desde el apartado de campos configurados, ahora nos encontramos con la posibilidad de trabajar desde las dependencias de campos, recordemos esos campos de tipo booleano, pero además
nos estábamos encontrando en alguna casuística, o sea, teníamos un campo único que permitía trazar esa descripción. Es decir, teníamos un único campo que se llamaba descripción, que era utilizado para las liquidaciones, era utilizado para los gastos, para el kilometraje, para las dietas. Ahora bien, cuando ese campo se quería mostrar en la dieta e indicar una descripción diferente, nos estábamos encontrando que reutilizar el campo del estándar estaba haciendo que se modificase esa configuración dentro de la estructura, por ejemplo, de los gastos, donde la descripción que viene predeterminada era correcta. Por lo tanto, os vais a encontrar nuevos campos de descripción para cada apartado. En el caso del kilometraje, lo veréis mostrado como propósito, cuál es el propósito de ese trayecto, que tiene mucho más sentido, de forma tal que veis que desde ahora tenéis nuevos campos de descripción que van a ayudar a generar esa individualización de ese parámetro, de ese campo, en función del el módulo o la funcionalidad que estemos utilizando. ¿Vale? Además de ello, por aquí tengo preparado para vosotros un documento que en este caso es una imagen. ¿Vale? Es una imagen, en este caso el usuario nos ha reportado esa información a través de, por ejemplo, su dispositivo móvil, y puedo ver aquí en el apartado de adjunto que esto es un JPG. ¿Vale? ¿Qué sucede si mi cliente tiene activo Expense y Document Capture? Entonces veremos desplegado dentro de esa funcionalidad la posibilidad de procesar ese documento a través de Document Capture. Nos estábamos encontrando con una limitación, si bien es cierto, es una funcionalidad que hemos liberado en septiembre pasado, con esos documentos que venían en formato imagen. Yo voy a poder ahora enviar este documento que se procese a través de Document Capture, y en ese proceso se está convirtiendo esa imagen en un documento en formato PDF, que es la que nos va a permitir entonces que dicho documento siga su trazabilidad. Aquí vemos que ya tengo un documento pendiente de importar. Lo vamos a importar, por si tenéis alguna curiosidad. Importamos el documento y ya entraríamos en la funcionalidad de Document Capture, que nos va a permitir, recordemos, a través de esa estructura de plantillas, poder reconocer ese documento. Si me voy aquí abajo, vemos ese documento, a ver, aquí yo me que de forma inicial, a través de Expense, ha entrado con ese documento en formato imagen, JPG en este caso, y cómo a través de nuestra funcionalidad hemos conseguido convertir esa imagen a PDF para que continúe su procesamiento a través de Document Capture. ¿Okay? Esto era parte o es parte de lo que nuestro equipo ha estado trabajando. Por supuesto, dentro de esa nueva versión encontraréis pequeñas mejoras que no solemos destacar dentro de la estructura de estos eventos. Por lo tanto, y como suele ser habitual en mi caso, os recuerdo que dentro de Continia Docs tenéis ese apartado de New and Plant, que va a permitir en primera instancia desde el overview, ¿vale?, tener visibilidad de cuáles son los puntos que se van a incluir en la siguiente versión. Ya estamos trabajando, ya está casi cerrado lo que se incluirá en la siguiente versión, y una vez que lo tengamos cerrado se irá publicando en este apartado para que vosotros tengáis visibilidad de cómo va a ir evolucionando el producto, y además con esas fechas previstas de entrega. Además de ello, y a colación con la publicación de las diferentes versiones, no esa versión principal que hemos publicado hace unas cuantas semanas, sino recordemos todos los hotfix que se van publicando del resto de versiones. Recordemos misma oleada que el equipo de Microsoft, es decir, damos soporte a las 3 últimas versiones de DBC. ¿Okay? Por lo tanto, desde el apartado de el changelog vas a tener visibilidad de cada vez que se libera una pequeña mejora, una corrección porque hemos detectado que hemos publicado algo y se nos ha quedado alguna cosa con respecto a alguna localización. En cada una de las versiones tenéis esa visibilidad, y que cada uno de vosotros como partners os vais a poder suscribir al newsletter de forma tal que cada vez que publiquemos una nueva versión de cada una de nuestras soluciones podáis recibir en vuestro correo
pues esa notificación y estar al tanto, sobre todo si recibís de parte de vuestros clientes alguna consulta de ahora no puedo hacer esto y ya hemos actualizado recientemente. Por favor, verificad si nosotros hemos ejecutado una nueva actualización. ¿Okay? Por mi parte, agradecer como siempre vuestra disponibilidad, vuestro interés por el producto y recordaros que estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Le doy paso a mi compañero Héctor. Gracias, Yumeli, por la excelente presentación. Abrimos ahora, si os parece, como decíamos al principio, turno para que nos podáis hacer llegar cualquier duda, consulta o punto que querríais ver en mayor detalle. Nos va llegando ya alguna pregunta, nos consultan si en caso de configurar todos los usuarios con aprobación ilimitada, por no querer gestionar aprobaciones, es necesario hacer aprobación igualmente para poder registrar el gasto. En este caso no es necesario porque aunque dentro de la estructura de Expense no se pueden deshabilitar los flujos de trabajo, lo que conseguimos con esta configuración es que automáticamente pasen a ese estado lanzado, ¿vale? Que quiere decir igual a aprobado. Por lo tanto, marcaríamos en cada uno de los usuarios esa aprobación ilimitada y entonces nos saltaríamos esa comprobación o ese paso que requiere un aprobador. Perfecto. Muchas gracias, Yumeli. Perfecto. Como os decía, es el momento de que nos podáis hacer llegar cualquier duda adicional, cualquier punto que queráis que veamos en mayor detalle o si algo no ha quedado del todo claro o tenéis cualquier tipo de duda o de sugerencia incluso, por favor, hacednos saber a través del chat y aprovechamos para responder con Yumeli. También indicaros, por mi parte, mientras tanto, que tenéis a vuestra disposición las máquinas virtuales. Recordaros que tenéis las máquinas virtuales en nuestro portal demo para que podáis explorar la nueva versión de nuestras soluciones en todo detalle, como ya indicábamos también ayer durante la sesión de Document Capture. Lo mismo ocurre con Expense Management. Tenéis a vuestra disposición estas máquinas virtuales para poder probar la nueva versión de nuestras soluciones en cualquier momento. Aquellos de vosotros que seáis partners, por supuesto, ya conocéis nuestro portal demo. Si alguno de vosotros sois un cliente final, en colaboración con vuestro partner, podéis explorar esta nueva versión de nuestra solución. Aprovecho también, mientras esperamos para ver si nos llega alguna consulta adicional, para indicaros que si cualquiera de vosotros, como siempre, quiere ver una sesión en mayor detalle, profundizar en algunos escenarios o, por lo que fuera, tener una sesión individual para poder ver más sobre nuestra versión de nuestra nueva versión de la solución o simplemente sobre la solución en concreto, ¿vale? Hacednos saber, como siempre, de nuevo, aquellos de vosotros que seáis partners, ya sabéis que simplemente tenéis que contactarnos. Aquellos de vosotros que podáis ser clientes finales, pues a través de vuestro partner, por favor, nos lo hacéis saber y estamos encantados de organizar una sesión individual con vosotros cuando necesitéis. Parece que no tenemos muchas consultas, así que nada, si os parece, vamos cerrando la sesión, ¿vale? Reiterar, como siempre, que estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Recibiréis todos la grabación de la sesión en los próximos días. Y cualquier cosa que se os ocurra posterior, y lo dicho, cualquier consulta, cualquier duda, cualquier cosa que queráis que veamos en mayor detalle, estamos a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Agradeceros de nuevo a todos vuestro tiempo. Muchas gracias, Yumeli, también por la excelente presentación como siempre. Y nada más, que tengáis todos un muy buen día. Hasta luego.